También vamos a hablar de un tema médico, de la migraña, esa cefalea intensa que muchas personas sufren. Aproximadamente se cree que el 12% de la población mundial sufre de migraña y un 30% padece de un dolor de cabeza intenso debido a los problemas diarios por la tensión de la vida misma. Vamos a hablar sobre el tema con el doctor Braulio Córdoba. Él es un especialista en neuroestimulación y vamos a hablar sobre cuáles son estas características de la migraña y cómo hacer y cómo tratarla, sobre todo. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú Noticias. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. ¿Podemos identificar lo que es migraña de una cefalea intensa, común, se puede decir, por tensión? Sí, la migraña tiene características muy peculiares que básicamente son el tipo de dolor, que es un dolor pulsátil, normalmente unilateral en un hemicráneo o en una hemicara, derecha o izquierda, que no cede normalmente con analgésicos normalmente, ¿no? Con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, que se acompaña de alguna otra sintomatología, como puede ser náuseas, vómitos, intolerancia a la luz, a los ruidos, etc. Es un cortejo sintomático diferente a la cefalea tensional, que normalmente puede ser un dolor más en zona lateral, en las sienes, que sí se alivia con antiinflamatorios no esteroideos, que no viene acompañado de otra sintomatología, ¿no? Y que se alivia de repente con el sueño o con un reposo. ¿Por qué la migraña ataca más a las mujeres que a los hombres? Ahí hay dos teorías que se manejan actualmente y una es la hormonal, ¿no? Porque el ciclo menstrual en la mujer predispone que en algún momento del ciclo menstrual hay un pico de estrógenos, por ejemplo, o de hormonas foliculares ováricas y que puedan desencadenar una crisis de migraña. Y otro es un componente genético en determinado cromosoma, que solamente se encuentra en mujeres, por ejemplo, tienen un lugar muy particular que codifica una proteína que va a desencadenar un ataque de migraña. ¿Cuáles son los tratamientos que hay para la migraña? Porque yo he escuchado que no se puede curar, sino se puede tratar y se puede aliviar, porque vivir con un eterno dolor de cabeza es muy incómodo, no se puede hacer una vida normal. Sí, normalmente el tratamiento estándar es farmacológico. La primera línea están los antiinflamatorios no esteroideos, los relajantes musculares, etcétera. Luego se pasa a unos medicamentos un poquito más complejos, que incluyen antidepresivos y otras benzodiazepinas. Pero hay también tratamientos alternativos a lo medicamentoso. Por ejemplo, ancestralmente ya se utiliza la acupuntura, algún tipo de magnetoterapia. Y bueno, ahora se está utilizando mucho mejor, con mejor resultado, la neuroestimulación craneal, ¿no? Que es una novedad realmente en el tema de tratamiento de migraña y cefalea tensional, porque alivia al paciente del dolor, evita la recaída y además de eso no tiene efecto colateral, no tiene efecto secundario que en algún caso podríamos encontrar con un medicamento. En el caso de ¿los niños ya pueden presentar migrañas? Sí, en población infantil, por ejemplo, se puede ubicar niños a partir de los 3-4 años que tienen crisis migrañosas, pero en el protocolo de estudio en un niño es un poco diferente. Hay que hacer un estudio un poquito más detallado y deslindar otro tipo de patología. Hay que recordar que la población pediátrica tiene una conformación orgánica y obviamente cerebral del sistema nervioso que no madura sino hasta los 6, 7, 8 años. Además que la migraña es hereditaria. Me estaba comentando que generalmente si es de la mujer, es más probable que las madres puedan que sus hijos sufrir también como ella de migraña y sus hijas aún más. Más o menos se calcula que el porcentaje de herencia directa, heredo familiar de madre a hija o de madre a hijo puede ser aproximadamente un 25 a 35%. 35%. O sea, un tercio de hijos, si son 2 hijos, uno va a tener migraña casi de todas maneras. Estaba yo leyendo que 54% de trabajadores sufren de cefalea debido al estrés. ¿Eso está en aumento? Sí, las cifras que se manejan obviamente varían de país en país. La cifra de 54% es una cifra muy exacta, muy acorde a lo que ocurre. Es la mitad, o sea, de cada 2 trabajadores uno... Es verdad, en algún momento de su vida va a ser una crisis migrañosa, va a ser un ataque de cefalea crónica o va a ser algún episodio agudo de cefalea. Y eso está, obviamente, ahí tiene que ver el tema ambiental, el ritmo de vida que ahora se lleva,
Que paramos estresados todo el día. Básicamente eso, la carga familiar, etcétera, ¿no? Es un global que se va acentuando. Estaba yo pensando también que muchos de los televidentes están, ¿cómo saber ese límite entre el dolor intenso y la migraña? ¿Cuándo se convierte en migraña? ¿Cuando ya empezamos ya a sentir náuseas o dura más de 2 días? Porque hay dolores de cabeza que por más que yo duerma, me levanto con dolor de cabeza y continúa todo el día el dolor de cabeza, pese a que estoy tomando pastillas. La migraña es un diagnóstico en el que se tienen que evaluar muchos factores. El hereditario, para empezar, tiene que ser realizado por un médico. Claro. Y después de la evaluación previa, que cualquier anamnesis comprende, ¿no? Física y psicológica, comenzar a descartar posibles factores condicionantes, ¿no? Para empezar, el tema hereditario, el tema familiar y otros estudios adicionales que podrían ser estudios de imágenes, tomografía de resonancia, para descartar patología tumoral, vascular, que también podrían dar cefalea aguda, o sea, dolor de cabeza agudo en un momento. ¿La práctica del deporte ayuda a reducir o eliminarlo de la migraña? La práctica del deporte, al igual que la neuroestimulación, provoca un aumento de endorfinas. Las endorfinas son las hormonas del bienestar, del placer, de la relajación. Entonces, sí, el deporte tiene un efecto benéfico. Muy bien, entonces es una recomendación para todas las personas que sufren de migrañas o de intensos dolores de cabeza por diversos problemas que tenemos en la vida. Muchas gracias al doctor Braulio Córdoba, especialista en neuroestimulación, y hemos hablado del tema de las migrañas que tanto nos preocupa. Muchas gracias. Gracias a usted.